Gracias, seguimos. Julio José Prado está con nosotros conectado a esta hora de la mañana, exministro de la producción. Julio José, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, Andrea, Fabricio? Buenos días, gusto saludarles. Gracias, Julio José. A ver, evidentemente hay una expectativa sobre esta medida arancelaria impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Vale decirlo e insistir en aquello, no exclusivamente contra Ecuador, sino es una medida global que entrará en vigencia a partir de mañana 5 de abril. Incluye aranceles globales de al menos el 10% a todas las importaciones de Estados Unidos, aunque hay países como Vietnam, Camboya, Sri Lanka, Myanmar y Laos que pagarán tarifas superiores al 40% para entrar a ese mercado. Pero este 10% en el caso ecuatoriano, que además no es solo Ecuador, de la parte de Sudamérica, el único país que no tiene 10% es Venezuela, que le han puesto un arancel del 15%. El resto de países de Sudamérica van a manejar con esos aranceles del 10%. ¿Qué va a implicar eso en la práctica? Julio José, tenga la bondad. A ver, lo primero, Andrea y Fabricio, es que con esto Estados Unidos en realidad le lanza una especie de bomba, podemos decirle, al sistema internacional del comercio, a la OMC, a la forma tradicional en la que veníamos haciendo en el mundo, digamos, el sistema institucionalizado y organizado de comercio, a través de las disputas comerciales, a través de los acuerdos comerciales, etcétera, demás. Y entonces con esto que se acaba de hacer hace 2 días, entramos en una nueva fase, de alguna forma, incluso de lo que tradicionalmente conocíamos como la época de globalización, que en realidad lleva prácticamente 80 años desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, y entramos en una etapa de mucha incertidumbre, porque, digamos, Estados Unidos se había caracterizado por tener uno de los aranceles promedios más bajos del mundo, y más bajos entre todos los países desarrollados. Tiene en promedio, o tenía hasta antes de ayer, 1.5% de arancel promedio. Con lo que acaba de hacer el presidente Trump, el promedio sube, si lo hacemos, digamos, promedio sumando el 10% más lo que puso para otros países y demás, fácilmente estamos alrededor del 20%. Entonces se convierte en el país desarrollado que más impuestos o aranceles le cobra al resto del mundo, ¿ya? Entonces con esto cambiamos rápidamente. Lo que usted dice es correcto, es 10% para la gran mayoría de países de América Latina, y entonces vamos ahí al tema de tratar de entender cuáles son los primeros efectos. Entonces, hay efectos de esto para Estados Unidos específicos y que tenemos que entenderlos. Hay efectos de estos para el resto del mundo y hay que entenderlos cómo indirectamente pueden afectar o beneficiar al Ecuador. Yo lo mantengo más bien desde el punto de vista de afectarnos. Y directamente para el Ecuador ese 10% que implica. ¿Qué implica? Productos como, por ejemplo, aquellos que entran con 0% de arancel ya a Estados Unidos. No tenemos acuerdo comercial, pero ya entraban con 0% por ser parte de la OMC y lo que llamamos nación menos favorecida, ¿ya? Entonces, tenemos, o más favorecida en este caso, que tenemos 0% de arancel para el banano, el camarón, el cacao y algunos otros productos, digamos, tradicionales del Ecuador. Esos de ahí, uno dice, están en el mismo nivel que otros países, 10%, e incluso podrían estar en ventaja frente a lo que le sucede a los asiáticos, que los asiáticos, por ejemplo, a Tailandia, Trump les ha puesto un arancel de, me parece, si no estoy equivocado, 26-27%. Entonces ese camarón tailandés va a tener mucho problema para ingresar a Estados Unidos. El ecuatoriano, pese a que tiene 10 más, quizás tenga ventajas, pero ahí no está completo el argumento. Una vez que ese camarón tailandés no puede entrar a Estados Unidos, va a tener que quedarse en el Asia y va a ir directamente hacia la China, que es nuestro principal mercado para el camarón y es nuestro principal competidor, el camarón de Tailandia. Y ese camarón va a bajar de precio porque va a haber una sobreoferta y en general en el resto del mundo va a haber una reducción del precio del camarón que va a terminar afectando al Ecuador. Ese son el tipo de análisis, Fabricio, que tenemos que comenzar a hacer uno por uno y no el análisis simplista que he comenzado a oír de que como todos tenemos 10% no pasa nada, claro, y simplemente es una cosa de seguir compitiendo. Sí, André, ya le voy a dar la palabra a Andrea, solamente para añadirle, ¿no? A mí me parece muy cuestionable esta narrativa de que del simplismo que usted está señalando, ¿no? Nos pusieron el 10%, nomás no importa, ¿no? Dale, André, que iba a preguntar. Sí, precisamente, justo iba por ahí mi pregunta. ¿Qué decir sobre todos estos
digamos, declaraciones que hemos visto de varios analistas y también de gente, no solo de analistas, sino también quienes están dentro del mundo exportador, ¿verdad? Que se han congratulado con esta decisión de Estados Unidos, que han dicho, que bueno, a Ecuador le han puesto solo el 10%. ¿Qué decir sobre aquello? A ver, Andrea, estamos en un momento electoral, ¿no es cierto? Estamos a semana y media menos, ¿no es cierto?, de las elecciones, y todo lo que uno dice a favor o en contra termina cayendo en esa misma olla, digamos, de la política, de la politiquería, etcétera y demás. Entonces, separémonos nosotros de este tema. Yo, sin duda, me meto en el tema puramente técnico, y entonces hay gente que dice que la visita del presidente Noboa no sirvió para nada porque no logró frenar este tema. No tiene ningún sentido ese argumento, ¿no es cierto?, ni a favor ni en contra, porque esta era una decisión tomada de parte del gobierno de los Estados Unidos y ya vemos que es transversal. El segundo tema, no podemos congratularnos, no podemos congraciarnos con el hecho de que nos hayan puesto solamente 10% y a Venezuela, por ejemplo, le pusieron más, o a los asiáticos le pusieron más y demás. Esta es el inicio de una guerra comercial. Y todos aquellos que creemos que el mundo, que el Ecuador, que los Estados Unidos están mejor, con más comercio, con menos barreras, con más apertura comercial, no podemos estar aupando, digamos, una medida como esta, ni siquiera porque es de Estados Unidos, ¿no? Hay efectos directos y hay efectos indirectos. Le acabo de mencionar, Andrea, lo que podría llegar a pasar con el caso del camarón y con muchos otros productos y sucede lo mismo. Vamos con el... Sí, por favor. Sobre las flores, Julio José, justo estábamos leyendo una nota esta mañana de que el sector exportador de flores ya se acerca el Día de la Madre. ¿Cómo esto podría afectar al sector de la florícola, verdad? Porque entiendo que ellos se les suma el 10%, es decir, no solo se completa. Entiendo que tenían un 6%, me parece, de arancel, a ellos se les sumaría, entonces sería alrededor de 16%, Julio José. Es correcto, Andrea. Esta tarifa, este arancel que ha puesto el presidente Trump, se suma a cualquier arancel que ya teníamos nosotros con los de Estados Unidos. En el caso específico de las flores, pagan un 6.8%, casi 7, redondeemos, ¿no? Entonces, pagaban 7, ahora van a pagar 17%. Todos nuestros competidores, digamos, en la zona de América Latina, sobre todo Colombia, por ejemplo, con los cuales competimos bastante en flores, van a tener también, ¿no es cierto?, ese aumento del 10%. Pero hay una diferencia. Colombia tiene un TLC, con lo cual el piso desde el cual ellos arrancan este aumento de aranceles que les ha puesto también a Colombia el presidente Trump es máximo 10%, porque ellos tenían 0. El Ecuador entonces pasa a 17, Colombia llega hasta el 10. Claro, una cosa es competir con la rosa colombiana, entre la rosa ecuatoriana y colombiana, que la ecuatoriana es de excelente calidad, con un gap, digamos, del 7% en la parte de abajo, digamos, del precio. Otra cosa es comenzar a competir a niveles de entre 17 y 10%, porque ya el consumidor, evidentemente, a ese nivel, no solo que comienza a revisar ya mucho más a detalle el precio versus calidad, ¿no? Y si bien la rosa ecuatoriana es excelente, ya a esos niveles de 17% más, sigue siendo un commodity y entonces seguro que habrá una afectación. Y esto es lo que va a pasar con todos los productos, Andrea. Lo que va a suceder con un arancel tan alto como el que está proponiendo el presidente Trump, al menos este 10%, y otros mucho más altos como el 25, 30, 40 para varios países, o para sectores específicos como los vehículos por encima del 20%, para el acero, etcétera, y demás, es que habrá sectores donde se va a poder seguir consumiendo, digamos, y no habrá tanto problema. Va a haber un desabastecimiento en el sector automotriz, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero los productos que son de la base de la pirámide, commodities, productos alimenticios, etcétera y demás, el consumidor comenzará, digamos, a reducir su consumo y eso nos hace mal a todos, a los ecuatorianos, a los colombianos, a los costarricenses, con todos los que competimos, los vamos a sentir porque va a haber una reducción general de el consumo. Julio José, quiero tratar de entender la incidencia que pudo haber tenido el hecho de que Ecuador no tenga un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, que esto también se ha mencionado en los últimos días como narrativa. Yo tengo de alguna manera una confusión en ese sentido, porque resulta que hay países de esta parte del continente, como Perú, como Colombia, como Chile, que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y resulta que igualmente tienen que enfrentar estos aranceles. Yo quiero preguntarles si es que el hecho de no tener un TLC firmado con Estados Unidos, luego de que nos salimos de la negociación en la que fuimos parte en 2004, conjuntamente con Perú y Colombia, peruanos y colombianos avanzaron, Ecuador decidió abandonar esas negociaciones de acuerdo a lo que recoge la historia, pero ¿el TLC tiene alguna incidencia en esta decisión del presidente de Estados Unidos?
A ver, ahí es donde entramos justamente a la parte de las especulaciones y las preocupaciones en torno a la decisión que ha tomado el presidente Trump. Porque si es que uno cree en los acuerdos comerciales y todo el perfil costero de América Latina tiene, ¿no es cierto?, del Pacífico, me refiero, tiene TLC con Estados Unidos y el único que no tenía era el Ecuador, uno hubiese pensado que quizás el presidente respetaba esos TLCs y decía a todo el resto le voy a poner y a mis socios comerciales no. De hecho, teniendo en cuenta, Fabricio, que por ejemplo Perú y Chile tienen una tasa arancelaria que le cobran a Estados Unidos que es mínima, ¿no es cierto? Es tremendamente baja por las importaciones que esos países traen desde Estados Unidos, bajísima, justo porque tienen 20 años de acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Entonces, la respuesta específica no es tajante, es sí y no. A ver, no del punto de vista de que no nos ha beneficiado a nadie, digamos, tener, o no les ha beneficiado tener un TLC, porque Estados Unidos igual les puso el 10% flat. Ahora, lo que se ha comenzado a comunicar desde la Casa Blanca y el Departamento del Comercio, el USTR en los Estados Unidos, es que aquellos países que tienen acuerdos comerciales pueden acercarse más rápido hacia los Estados Unidos y proponer alternativas dentro de lo que se negoció en los acuerdos comerciales. Ahí esos países, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, Centroamérica, tendrán alguna ventaja de acceso más rápido porque además, Fabricio, ya han venido haciendo los deberes durante mucho tiempo, digamos. Entonces, si bien esta declaración inicial del presidente Trump es muy fuerte contra todo el mundo, prácticamente todos los países terminan golpeados, todos aquellos que tienen comercio con Estados Unidos, creo que aquellos que tienen un acuerdo comercial pueden salir en el muy corto plazo mejor parados que los que no tenemos, ¿no? Y el otro tema, le puse el ejemplo de las flores, le puse el ejemplo, ahora le pongo el ejemplo del atún, que paga hasta 15% de arancel, le pongo el ejemplo de la cerámica ecuatoriana de Cuenca, que paga 6% de arancel, le pongo el ejemplo de las medias, de los textiles que para entrar a Estados Unidos pagan por encima del 10%. Entonces, esos países tienen beneficios, pagan cero, el Ecuador se ve perjudicado por no tener ese acuerdo comercial. Siempre es mejor tener acuerdo comercial, en este caso no sirvió tanto porque Trump ha roto el paradigma internacional de la globalización, podemos llamarlo así. ¿Qué hacer o de qué conversar de ahora en adelante? Es decir, justamente... en principio conversábamos con usted, Julio José, de separarnos de este tema político, ¿verdad? Tanto un candidato como la otra candidata se han dedicado, digamos, un poco a o salir triunfalistas o a atacar al otro por lo que ha pasado con Estados Unidos. Pero ¿qué debemos ver, digamos, después del 13 de abril? ¿Qué propuestas deberían tener ambos candidatos? ¿En qué se debería estar pensando para poder también dar apoyo a los exportadores que ahora mismo se ven, digamos, afectados con esta decisión? Lo primero, Andrea, es que el 13 de abril, digamos, está a la vuelta de la esquina y estas decisiones van a tener que darse, relaciones con Estados Unidos van a tener que darse seguramente justo la próxima semana, digamos, ¿no? Entonces ya habrá algunas conversaciones y varios países comenzarán a llegar a Estados Unidos para tratar de ver soluciones. Entonces, estamos en medio de un periodo electoral y eso nos complica a nosotros en el Ecuador las cosas porque Estados Unidos va a decir, yo, si es que gana el presidente Noboa, quizás puedo ya conversar con el presidente. Si es que gana la candidata Luisa González, va a decir, voy a esperar a ver cuál es su política y a que ella sea, digamos, investida como presidente en el 24 de mayo de este año. Entonces, los tiempos no nos juegan a nuestro favor. Pero ¿cuáles son las cosas que a priori yo sugeriría que hay que hacer, Andrea? Primero, le voy a decir lo que no hay que hacer, que también es importante. No podemos tomar decisiones apuradas, decisiones con la cabeza caliente, que nos lleven, por ejemplo, a tomar retaliaciones en el Ecuador, es decir, subir aranceles y salvaguardas para tratar de torcerle la mano al presidente Trump. Eso no va a funcionar. No tenemos la misma capacidad y poder que puede tener Europa o China en ese sentido. Y entonces lo que nos toca y lo que sí podemos hacer es comenzar a buscar espacio donde nosotros podamos hacer algunas reformas no arancelarias y arancelarias. Hay una lista de productos donde sin duda el Ecuador podría demostrar una voluntad, digamos, unilateral de ir bajando aranceles sin afectar a la producción local. Y esto es muy importante, Fabricio, ¿no es cierto? Y Andrea, hay espacio para bajar aranceles, pero mientras más comenzamos a presionar,
evidentemente comenzamos a topar ciertos sectores que son sensibles, el sector agropecuario, algunos sectores manufactureros, temas relacionados con los temas de soya, los temas de maíz, los temas de trigo, los temas de balanceados, temas relacionados con cárnicos, con pollo, con embutidos, con ciertos tipos de cereales, los temas textiles, los temas metalmecánicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que tener rápidamente una lista, que sé que es lo que está trabajando el gobierno juntamente con los sectores productivos, de cuáles son las opciones y cuáles son las líneas rojas. Igual que en un acuerdo comercial, el Ecuador tiene que sentarse en esa mesa con esas líneas rojas. La diferencia, Andrea, es que ahora, a diferencia de un TLC que toma tiempo, que puede uno regresar, preguntar, ir y volver, esto prácticamente, creo yo, conociendo y viendo cómo está negociando Estados Unidos estos temas, es una sentada con un funcionario público en ese momento y toma o lo déjalo. Y eso evidentemente es mucho más complicado llegar a un buen acuerdo. Usted señalaba, y justamente eso le iba a preguntar, ¿usted tiene referencias de que el gobierno ecuatoriano a esta hora ya está trabajando con el sector productivo para adoptar medidas que puedan ayudar a mitigar de alguna manera el impacto de esta decisión arancelaria? Sí, son reuniones públicas. El día de ayer el ministro de Producción y Comercio Exterior tuvo dos reuniones abiertas con los diferentes gremios del país, entiendo que fue una en Quito y otra en Guayaquil, ayer mismo, y ahí ya los diferentes sectores productivos lo que hicieron es primero presentarle cuáles son sus afectaciones y después el segundo presentarle cuáles son algunas alternativas. Y entonces lo bueno de esas reuniones es que no solo estaba el sector exportador, sino también el sector productor y el sector industrial, a través de las cámaras. Porque claro, es el típico tema, digamos, de un proceso de apertura comercial, de negociación y demás. Sabemos que los sectores afectados son agroexportadores, pero no por abrir totalmente el tema de agroexportación y demás, todo eso, podemos decir mañana vamos todos a un arancel cero, ¿no? Porque sabemos que eso generaría en caso un impacto mucho más desproporcionado de lo que está pasando con las exportaciones, y ese generaría un impacto a nivel interno, digamos, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado, con mucho tino, porque como lo digo, Fabricio, los tiempos van a ser rápidos, las presiones van a ser fuertes del gobierno de Estados Unidos. Además, ayer hay un tuit de alguna gente relacionada con el presidente Trump que dice: los primeros que lleguen a negociar en este nuevo entorno evitarán retaliaciones y podrán tener mejores resultados. Los que vengan al final no les va a ir muy bien. Ese es un típico tema de negociación del presidente Trump, que lo ha aplicado en toda su vida privada y ahora lo lleva al tema público. Y cierro esta entrevista con Julio José preguntándole, porque, a ver, mucho se habla de libre mercado, del aperturismo, etcétera, pero hoy resulta que una potencia como Estados Unidos, una potencia global como Estados Unidos, opta por el proteccionismo. Incluso le leí ayer una crítica muy dura de Alberto Taquín Garzosi, ex vicepresidente de la República y economista, sobre este tema, ¿no? Y decía, Trump debió haber quemado universidades porque han enseñado mal. ¿Qué le parece a usted este concepto, ¿no? ¿Prefiere el proteccionismo y deja de lado el libre mercado y la apertura? A ver, Fabricio, eso es lo que le decía yo. Trump rompe con una estrategia de desarrollo de Estados Unidos que viene desde 1930. En 1930, en la época de la prohibición, justo después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, Estados Unidos llegó a tener el nivel de aranceles más alto prácticamente en el mundo. Tenía niveles de aranceles del 60%, ¿ya? Y de ahí en adelante fue bajando paulatinamente y se aceleró esa reducción arancelaria y se aceleró la apertura comercial de Estados Unidos hasta llegar a tener este nivel que yo le digo de 1.5% de arancel, que era uno de los más bajos del mundo. Así se desarrolló Estados Unidos, así creció esta potencia y así creció el mundo, digamos. Esa fue la bonanza que vimos a nivel global entre los años 60 y los años 2000, por decir alguna cosa, ¿no? Mucho crecimiento. Por eso es que sí nos genera, comparto la sensación de Alberto y de muchísimos economistas a nivel global, incluso evidentemente en Estados Unidos y la revista The Economist, etcétera, y demás, que dicen que este es un cambio tremendamente fuerte en las tendencias globales, en las tendencias de Estados Unidos, y yo defiendo, creo, me parece que es importante el comercio internacional, la apertura, menos barreras, no más barreras comerciales, pero claro, esto siempre abre la posibilidad de un debate ahora sobre si es que Estados Unidos está haciendo esto, por qué no lo hacen otros países, y nos podría llevar a un desarrollo equivocado, Fabricio, que sea que todo el mundo comience a encerrarse más.
que volvamos a lo que tuvimos en el mundo hacia la época del 1850 hasta los 1900, digamos, un mundo encerrado con muchos aranceles, donde no había muchas oportunidades de crecimiento. Ese sería el peor escenario y eso podría provocar una recesión global. No creo que vamos a eso, pero sí hay muchísima incertidumbre sobre qué va a pasar con esta nueva etapa de globalización. Déjeme decirle, la peor opción que pueden tomar países como el Ecuador o los latinos, es decir, sigamos ahora, si Estados Unidos dice esto y Trump dice que hay que encerrarse, sustitución de importaciones, poner aranceles, hagamos lo mismo. Nosotros ya lo hicimos, no funcionó en los 60, 70 y 80, no cometamos el mismo error. Lastimosamente el presidente Trump se está equivocando, va a haber un aumento de precios, un aumento de costos en Estados Unidos, va a subir la inflación y va a haber menos industrialización de este gran país, porque además buena parte de sus productos se producen justamente a nivel global y eso es lo que ha hecho grande a Estados Unidos. Esa es un poco la suerte de preocupación que tenemos, de incertidumbre sobre de dónde sale esta visión del presidente Trump de creer que hacia adentro Estados Unidos puede ser más fuerte, rompiendo una tradición de casi 80 años. Correcto, Julio José. Gracias por el tiempo y que tenga una buena jornada. Muy amable. Gracias, Julio José. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Julio José Prado, exministro de la Producción, aquí en La Primera Hora.